Nos acompaña la doctora Pilar Tejada Palacios. Ella es jefa de sección de oftalmología pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid y profesora asociada a la Universidad Complutense de Madrid. Y su ponencia de hoy se titula Papel del oftalmólogo en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes afectos de enfermedades mitocondriales. Pues Pilar, cuando quieras. Vale. Bueno, pues agradecer a los organizadores, a las familias por su invitación y también un recuerdo especial a mis compañeros del 12, que pues sé lo que han luchado durante tantos años con estas enfermedades. Bueno, pues vamos a comenzar. La visión es un proceso muy complejo y para que se realice de forma correcta debe de existir un montón de situaciones que se produzcan con normalidad. Empezaríamos diciendo que necesitamos que el globo esté bien, que la córnea y el cristalino por donde va a entrar la luz estén transparentes, que la retina, que es esta capa del globo que va a producir, que va a transformar la luz en estímulo nervioso, también esté sana, y que luego toda esta conducción del estímulo nervioso hasta el córtex cerebral, con muchísimas conexiones a nivel cerebral, pues se realice con normalidad, porque es a este nivel, a nivel cerebral, donde se procesa esa información visual, donde esa visión va a formar parte de nuestra memoria semántica y va a formar parte de nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. No solamente vemos, sino que vemos para aprender. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños en edad infantil, que su cerebro está en desarrollo y la visión forma parte, como podríamos profundizar en otra ocasión, de muchísimos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, especial atención a este desarrollo visual durante los primeros años de la infancia. ¿Por qué vamos a encontrarnos afectación oftalmológica en estas enfermedades mitocondriales? Bueno, pues vamos a ir viendo un poco distintas estructuras de la visión que participan, en las cuales pueden afectarse en estas enfermedades. Empezaríamos por el cristalino. Ya hemos comentado que necesitamos que sea transparente para que pase por ahí la luz. Entonces, el cristalino pues necesita que tenga una hidratación constante, una cantidad de agua perfecta, y para ello hay bombas de iones de sodio y potasio que están entrando y sacando agua. Estas bombas necesitan gran cantidad de energía. Cuando esto falla en las enfermedades mitocondriales, al afectarse la cadena respiratoria, el cristalino se llena de agua, se opacifica sus fibras y tendremos catarata. El mismo proceso ocurriría con la córnea. Seguimos avanzando en el globo ocular. Nos centramos en la retina. Una de las capas de la retina son los fotorreceptores retinianos, que son las células que están encargadas de transformar esa luz en señal nerviosa. Estas células en concreto, los fotorreceptores, tienen también unos requerimientos muy elevados de energía. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que cuando tengamos enfermedades mitocondriales donde haya ese fallo bioenergético, se nos podrán dañar estas células de la retina, que son los fotorreceptores, y vamos a tener afectación visual, y también se va a traducir en alteraciones en la electrofisiología, como el electroretinograma, que muchas veces encontramos en las pruebas que pedimos a estos niños. Seguimos avanzando en el globo ocular, y otra capa de la retina, que es el epitelio pigmentario, bueno, es muy importante porque es el que fagocita los segmentos externos de los fotorreceptores, y cuando los fotorreceptores se daña el epitelio pigmentario de forma secundaria. Por lo tanto, tenemos afectación de epitelio pigmentario con retinosis pigmentaria, que veremos más adelante. Por otra parte, también de forma primaria, el epitelio pigmentario tiene también un alto estrés oxidativo cuando hace esta fagocitosis. Por lo tanto, también cuando hay un daño oxidativo por una función mitocondrial comprometida, también se nos va a afectar el epitelio pigmentario. Ya tenemos lesionado a nivel retiniano los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Seguimos avanzando y tenemos otra capa de células, que son las células ganglionares, que son las encargadas de que ese estímulo nervioso, que ya la luz se ha convertido en transmisión nerviosa, se vaya canalizando. Forman sus axones de estas células, forman el nervio óptico, y desde el nervio óptico iniciarán un largo camino hasta la corteza occipital. Sabemos que estas células ganglionares y sus axones tienen gran cantidad de mitocondrias, especialmente muy numerosas, y por lo tanto va a hacer que esas células sean muy susceptibles al fallo bioenergético. También se sabe que toda esta deficiencia en la generación de ATP, esos radicales libres que se van a formar, dañan directamente estas células. Y bueno, pues nos encontramos que pacientes con enfermedades mitocondriales son más sensibles a la luz, tienen fotofobia, y a veces no sabemos por qué les ocurre. Pues les ocurre porque estas células ganglionares ya se están lesionando, y en este caso pues deberían usar filtros. Seguimos avanzando en el ojo y vemos que el nervio óptico parte, donde acaba el globo ocular,
parte el nervio óptico en su largo recorrido por el cerebro. Bueno, pues las porciones antes de comenzar la salida del nervio, que se llaman prelaminar y laminar, a nivel de esa lámina cribosa que está aquí, no tienen mielina. Esto quiere decir que, cuando el nervio ya sale del globo, tiene mielina y la mielina tiene unos nódulos de Ranvier que la transmisión nerviosa hace que sea muy rápida y muy fácil. Pero como la zona prelaminar y laminar del nervio óptico no tiene mielina, necesita algo para producir esa energía y, por lo tanto, están cargadas de mitocondria esas porciones para suplementar ese problema energético. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, como van a ser también susceptibles al fallo energético, las enfermedades mitocondriales, pues podemos tener que este nervio óptico nos aparezca atrófico, que tengamos atrofia óptica. Los músculos oculares, ya hemos visto por los anteriores ponentes que el músculo es una de las estructuras con gran requerimiento energético y que se puede afectar a las enfermedades mitocondriales por los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares, que son los que nos van a mover el globo en direcciones arriba, abajo, en todas las posiciones de la mirada, se pueden afectar en estas enfermedades y tendremos la oftalmoplegia, tendremos la limitación de los movimientos oculares, la ptosis, que es el párpado caído. Y también hemos visto, ya nos han referido los anteriores ponentes, que en resonancias aparecen imágenes de lesión en sustancia blanca cerebral, pero en lo que nos afecta a la visión es que lo encontramos a lo largo de toda la vía visual y del córtex visual. Entonces, esto es muy importante porque en estos pacientes también no solamente vamos a tener lesiones del globo o de la vía visual anterior, sino que vamos a tener lesiones retroquiasmáticas, lesiones cerebrales, las lesiones que se producen una vez que ya tenemos la transmisión nerviosa a nivel cerebral. Y eso se traduce en pérdida visual, alteraciones del campo visual, ceguera cortical y trastornos visoperceptivos muy amplios, entre los que destacaríamos defectos de atención, incoordinación motora, visomotriz. Hay un complejo de trastornos visoperceptivos que muchas veces no lo relacionamos con la visión y que tienen la causa en esta localización posterior. ¿Qué aportaría un nuevo método diagnóstico, un nuevo aparato que no está nuevo, ya llevaba en nuestras consultas de oftalmología pues bastantes años, lo que pasa que a nivel pediátrico pues ha sido más difícil de utilización por la colaboración de los niños y por la poca disponibilidad a veces que hay en los hospitales pediátricos de este tipo de instrumentos y creo que nos puede aportar mucho en el estudio de estas enfermedades. La OCT, la tomografía computarizada óptica, pues nos va a permitir estudiar la morfología y el grosor de la retina y del nervio óptico. Aquí vemos una imagen de OCT de retina donde vemos todas las capas de la retina. Parece que es una imagen de una biopsia anatomopatológica, parece que hemos hecho un corte histológico. Pues esto lo estamos viendo nosotros solamente con que el paciente ponga la cabecita en este aparato que tenemos aquí y consigamos una foto enfocada. Solamente con eso estamos asistiendo a una información importantísima de cómo está por dentro su retina. Seguimos avanzando. Existen distintos software y uno es el que estudia las células maculares ganglionares. Hemos visto que las células ganglionares son células importantísimas porque son las que van a iniciar el estímulo nervioso hacia el cerebro y que además son muy susceptibles al daño mitocondrial. Pues se instalan software especiales de células ganglionares que nos va a medir el grosor de esas células. Aquí tenemos un ejemplo de células ganglionares normales, donde vemos un donus típico y cuando nos fijamos en los grosores vemos colores verdes, que el verde siempre es la normalidad, vemos que hay grosores normales. Seguimos avanzando y tenemos también otro software que nos va a medir el axón, ya no la neurona, el cuerpo neuronal que es la célula ganglionar, sino cómo sale de esos axones a formar el nervio óptico. Se llama OCT de capa de fibras retinianas peripapilares. Lo que nos mira es cómo están entrando esos axones en el nervio óptico y en una persona normal vemos que las distribuciones de los 4 cuadrantes son verdes, son grosores dentro de la normalidad. Las células ganglionares y los axones, que son los que forman el nervio óptico, hemos visto que son susceptibles de la disfunción mitocondrial y lo que podemos aportar ahora es que los podemos estudiar con OCT. La atrofia óptica hemos visto que es un dato que puede aparecer en las enfermedades mitocondriales y también neurodegenerativas y por tanto creemos que la OCT va a servir de gran ayuda al estudio del nervio óptico y no solamente en neuropatías ópticas hereditarias como el LON o la atrofia óptica dominante, que como comentaremos después, sino también en el contexto de otras enfermedades, encefalopatías mitocondriales, desórdenes neurovegetativos y realmente se está hablando como de que
casi es una ventana al sistema nervioso central. Nos asomamos a ver cómo está ese sistema nervioso, ¿no? Y bueno, en el futuro nos puede aportar, creemos que bastante información. ¿Qué hacemos cuando tenemos que explorar un paciente con enfermedad mitocondrial? Bueno, pues como cualquier otro paciente, debería requerir una exploración oftalmológica completa, en el cual incluimos agudeza visual, estudio de motilidad ocular y párpados. Ya hemos visto que puede haber oftalmoplegias, la biomicroscopía del polo anterior para descartar cataratas y opacidades corneales, el fondo de ojo para ver la retina y el nervio óptico. Importante, si colabora el niño, test de colores, porque ya veremos que hay ciertas enfermedades, neuropatías que nos pueden dar datos ahí de alteración. La campimetría, que es el estudio del campo visual, también complicado en muchos de nuestros niños, ya comentaremos si tenemos tiempo. La OCT de mácula de células ganglionares y capa de fibras nerviosas, pues sería interesantísimo. Por debajo de 5 años es muy difícil de hacerlo en niños y requiere una colaboración. Entonces, bueno, pues realmente a veces podemos hacerlo pocas veces en estos niños por la falta de situación que se nos dé que lo podamos hacer, pero sería bueno, pues de un gran avance hacerlo. Por supuesto que el electroretinograma, que nos va a indicar pues, cómo está la función de fotorreceptores, y los potenciales evocados, que nos van a dar una idea de cómo está esa vía visual, ¿no? Que se va a afectar en las neuropatías y también las alteraciones que están ya a nivel atrás. En torno al 80% de los enfermos mitocondriales van a tener afectación oftalmológica, y podríamos, pues como 5 bloques de cuadros oftalmológicos: las neuropatías ópticas, la ptosis con oftalmoplegia, la retinosis pigmentaria, la afectación visual retroquiasmática y la afectación que hemos comentado del segmento anterior, del globo. Pues bueno, mención especial al Leber, ¿no? La neuropatía óptica hereditaria, conocida como LON. Pues ya lo han mencionado los ponentes anteriores, una enfermedad hereditaria, va a afectar sobre todo a varones jóvenes y se produce por mutaciones puntuales del ADN mitocondrial. Se transmite, por lo tanto, solo a través de la madre, los varones no van a transmitir esta enfermedad, y se caracteriza por una degeneración de células ganglionares retinianas. O sea que fijaros un poco la importancia que puede tener aquí la OCT en diagnósticos pues, precoces. Y bueno, y dentro de las células ganglionares, las que están en el haz papilomacular, que son las más centrales de la mácula al nervio. Entonces se degeneran estas células y sus axones, y nos van a dar atrofia, por lo tanto, del nervio óptico. La pérdida de visión, pues es una pérdida de visión central muy aguda o subaguda. Suele afectar simultáneamente a los dos ojos, pero a veces el primero y luego en las semanas posteriores o meses el segundo. En la mayoría de los casos la pérdida es tremenda, es devastadora, y bueno, lo que pasa es que hay una minoría de casos en los cuales puede haber cierta recuperación. También hay signos neurológicos asociados que se conocen como Leber Plus, que saben más y han comentado ya otros ponentes. Y bueno, ¿qué vemos en el LON, en el fondo de ojo? Pues en el estadio agudo y subagudo vemos un pseudoedema de papila. Le llamamos pseudoedema porque no es el verdadero edema de papila de la hipertensión intracraneal, pero cuando los oftalmólogos nos enfrentamos a este fondo de ojo, pues vemos una papila que está congestionada, gruesa, elevada, y nos puede hacer dudar de muchísimas otras enfermedades, de neuritis, de papilitis, de edemas de papila. Entonces, quizá es un dato muy inespecífico. Porque hay otros cuadros que lo pueden dar. Incluso en un 50%, en la mitad de los casos, el disco, el nervio óptico, puede ser normal. Pero conforme va progresando la enfermedad, pues este edema, esta papila levantada, pues se va aplanando y se va transformando en una atrofia óptica. ¿Por qué? Porque el axón ya se está dañando, y como sobre todo se afecta el haz papilomacular que hemos comentado, pues se va a afectar en primer lugar la parte temporal del disco, no temporal en el sentido de tiempo, sino temporal de sector, de localización, porque el haz papilomacular entra en la parte temporal del disco, y es un dato que también es de dato diagnóstico, que se empieza a palidecer el disco por el sector temporal, y luego progresa hacia una palidez difusa ya global. El electroretinograma, pues bueno, pues puede ser normal, en la mayoría de los casos aparece normal, pero hay ciertos patrones que nos pueden indicar que hay afectación de células ganglionares, entonces a lo mejor tendríamos que buscar este tipo de electros. Y los potenciales evocados, por supuesto, muy alterados. Aquí tendríamos una imagen donde vemos una fase aguda de LON con un edema, con la papila levantada, congestiva, roja, y que luego, en el otro caso ya está atrófica, y que luego vemos que evoluciona hacia una papila blanca
totalmente atrófica. Lo mismo en este caso, papilas más sonrosadas, enrojecidas, si tuviéramos visión estereoscópica las veríamos elevadas, congestivas, rojitas, y acaban siendo papilas atróficas. ¿Qué vemos con la OCT? Pues con la OCT vamos a ver que en la fase aguda esta capa de fibras está engrosada y sin embargo en la fase ya crónica están adelgazadas porque ya ha habido una pérdida axonal. O sea, engrosamiento de capa de fibras de los axones en la fase aguda es como si estuvieran inflamados, engrosados, y en la fase crónica están adelgazados. Y respecto a los tratamientos que se han comentado, pues quizás sea interesante reseñar que cuando estamos ante un caso de agudo de Lyme, primero se engruesan unos sectores, sobre todo el temporal, y tarda como unos 3 meses en que se engruesen los restantes. Quizá en este caso, a lo mejor, si fuera los enfermos, los pilláramos y estuviéramos seguros del diagnóstico en este periodo, sería una ventana terapéutica donde podríamos intentar actuar con medicamentos. Entonces, bueno, no hay nada claro, pero se postula y se ha postulado mucho también al ver que la evolución un poco en la OCT está siendo distinta. Entonces, bueno, pues quizá es una opción para pensar en el futuro, ¿no? Y bueno, y también destacar que cuando les hacemos células ganglionares, pues desde el comienzo hay adelgazamiento de capa de células ganglionares, que también esto pues es un diagnóstico, porque no todas las enfermedades que tienen edema de papila tienen un adelgazamiento de ganglionares, con lo cual son datos que también nos pueden ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Aquí veríamos un Lyme en la fase aguda, vemos sus papilas enrojecidas, un poquito levantadas, y vemos que estos sectores están blancos. Blanco quiere decir, en la gama de colores para el grosor, que está engrosado. Sin embargo, en estas OCTs de fase crónica vemos que están adelgazados y las ganglionares también adelgazado, que el rojo indica adelgazamiento ya importante. Bueno, pues la mayoría de requerimientos energéticos se producen en los axones que no están mielinizados antes de la lámina cribosa, como hemos comentado. Esto hace que haya una mayor vulnerabilidad a los fallos bioenergéticos en Lyme. Y también se ha visto que las células ganglionares especiales tipo parvocelular, que son las que están en el haz papilomacular, que es el que se afecta primordialmente, pues nos va a producir, va a ser la causa de que estos niños tengan pérdida de visión central. Y bueno, también pues el tamaño de la cabeza del nervio también parece que influye entre los portadores y los no portadores y entre los que tienen mejor recuperación o no, porque los que tienen mayor cabeza, mayor tamaño, pues como que les protege porque hay más fibras, ¿no? Y bueno, en resonancia se ha visto también que hay pues, lesiones, ¿no?, a lo largo de toda la vía visual y de todo el córtex visual, que hace que estos niños no solamente tengan, como ya hemos pensado hasta ahora, solamente lesiones de la parte anterior, sino que también tenemos lesiones que podemos tener retroquiasmáticas, ¿no? Entonces, tampoco se sabe muy bien dónde está el origen, si el daño de la radiación, o sea, si el daño de la parte cerebral se produce por una degeneración transináptica porque hemos perdido axones en la retina y en el nervio óptico, o porque hay una disfunción de la mitocondria a nivel de esas radiaciones posteriores, o ambas cosas. Probablemente sean ambas cosas. La pérdida anterior nos influye en la parte posterior y el daño local a nivel posterior nos va a influir también en una regresión anterógrada. Y también toda esta afectación de radiaciones y de cortes se ha podido correlacionar con el grosor que encontramos de capas de fibras en la OCT. Y ya otra neuropatía que dentro de este bloque de enfermedades pues sería la atrofia óptica dominante, que aunque está producida por una mutación en el gen nuclear OPA1, pues bueno, también este gen tiene influencia en la integridad de la membrana mitocondrial. Entonces, bueno, pues al final podemos tener una atrofia dominante y por mutaciones en este gen. El papel de este gen es muy importante en regular toda la apoptosis y la modelación del desarrollo del globo. De hecho, los portadores de esta mutación tienen una cabeza de nervio óptico más pequeña, que parece ser que también es un factor de que el daño sea luego mayor, ¿no? Bueno, pues se ha visto que está expresada esta proteína en distintas capas de la retina y del cuerpo. Hay síndromes multisistémicos severos, que no es el caso de comentar ahora aquí por mí. Y también, pues como en el Lyme, lo que nos encontramos es también que hay una pérdida de células ganglionares y también con afectación severa de ese haz papilomacular. Entonces, pues al final, pues yo creo que se puede postular la misma susceptibilidad que las células ganglionares al fallo bioenergético. O sea, básicamente ocurriría como en el Lyme.
Y la afectación cortical, pues lo mismo, pues el daño retina del nervio óptico y también el daño cortical in situ. En esta enfermedad, la pérdida visual pues, se produce entre los 4 y 6 años. Es una pérdida de visión central, con escotomas centrocecales, quiere decir que hay como zonas centrales del campo visual que no ven, que les molesta. Y bueno, es insidiosa, o sea, no es una pérdida brusca, es poco a poco. Comparada con el LOM, pues es mucho más leve, o sea, les permite cierto manejo. Y bueno, a veces sí que afecta la calidad de vida, hay ciertas cosas que ya no pueden hacer, puede ser progresiva, y la verdad es que la agudeza visual es muy variable, porque a veces van desde agudezas visuales de 1/10, que les puede permitir una vida muy buena, incluso niños con visiones mejores y niños que perciben luz, que en edades más posteriores, que ya están muy incapacitados para la vida normal. Van a tener defectos de la visión de colores, casi todos los ejes se van a afectar, vemos aquí desde colores afectados con esos cambios de un color a otro, y luego estos son los campos visuales con los escotomas, esta zona negra del campo visual central que no se ve, pues es muy incapacitante a veces porque el campo central lo estás perdiendo, ¿no? Que es con el que trabajas para muchas cosas. Y bueno, y cuando vemos el fondo de ojo, pues como su nombre indica, atrofia óptica. La atrofia óptica pues puede empezar con una palidez temporal, porque también se ha afectado mejor primeramente el haz papilomacular, y luego pues una palidez que se va extendiendo. El fondo también, pues en la fase crónica del LON, pues es muy semejante al de la atrofia óptica. Aquí vemos pues distintos estadios van pasando, y bueno, este es un estadio menos evolutivo, pero que ya le vamos viendo una palidez temporal. ¿Qué hacemos, qué vemos cuando hacemos OCT a estos pacientes? Pues lo mismo, la OCT nos va a indicar que hay pérdida de células ganglionares, y además lo que llama la atención es que cuando hacemos OCT de células ganglionares podemos encontrarnos una alteración mucho más precozmente que cuando hacemos una OCT de capa de fibras nerviosas y medimos los axones. O sea, que también podría ser un factor que nos indicara y nos orientara en el diagnóstico. O sea, que la célula ganglionar, cuerpo, la neurona que está en la mácula, cuando la medimos se nos lesiona antes que cuando medimos el nervio óptico, aunque el nombre sea atrofia óptica dominante, que parece que estamos dirigiéndonos mucho más al concepto del nervio. Bueno, pues vemos que el evento de la lesión ganglionar es antes que la lesión de los axones. Y bueno, ya hay cierta correlación entre las formas de expresión genotipo-fenotipo con los grosores de OCT. Aquí tenemos en este paciente, vemos, esta es la imagen que hemos visto antes de un donus típico, que aquí ya no lo tenemos, y vemos cómo todo esto rojo de sus células ganglionares quiere decir que están muy adelgazadas. O sea que tenemos un adelgazamiento ganglionar importante, y luego tenemos un adelgazamiento también, vemos aquí rojo y aquí amarillo, en la capa de fibras nerviosas, pero quizás sea más llamativo el daño ganglionar que el daño de los axones. Y aquí este es un paciente que además creo que la hice esta semana hace poquito esta foto. Es un déficit parcial de piruvato deshidrogenasa y es un niño que me mandaron a la consulta, bueno, pues que no veía del todo bien, pero una visión bastante aceptable, 0,6, 0,8, y nos sorprendió que cuando hicimos su OCT de células ganglionares, mirad qué células ganglionares tiene, es que no tiene prácticamente células ganglionares, están súper adelgazadas. Se traduce también en un gran déficit, vemos mucho rojo y amarillo en la capa de fibras nerviosas, y además a este niño le sometimos a un estudio funcional, que si tengo tiempo podré comentar un poquito qué es lo que hacemos, y este niño pues detectamos trastornos visoperceptivos, tales como que tenía déficit de atención, que tenía no discriminaba figura-fondo, o sea, ciertas cosas que estaban en relación con todo este proceso y que podían tener cierta orientación con sus terapeutas. En la oftalmoplegia externa crónica progresiva, pues bueno, es una manifestación frecuente de las miopatías mitocondriales, suele comenzar en chicos un poquito más mayores y bueno, pues se caracteriza por una ptosis que se va bajando el párpado, es poco a poco, insidioso, y luego ya normalmente la ptosis es primero y luego la oftalmoplegia, y como nos han comentado previamente, pues bueno, que el ojo no sigue en las direcciones que nosotros de la mirada. Aquí hay un dato que quería comentar, que es que las personas sin patología tenemos un fenómeno protector de Bell, que es que cuando dormimos pues se nos va el
el globo lo subimos para arriba, ¿no? Este fenómeno protector de Bell lo pierden los enfermos mitocondriales cuando tienen oftalmoplegia progresiva externa. Entonces, cuando les operamos de ptosis, tenemos que tener pensado y tener presente que les levantamos el párpado, pero su globo no va a subir, con lo cual podemos tener riesgos de úlceras corneales, de perforación. Entonces hay que ser muy cuidadosos en las cirugías de ptosis. En los enfermos mitocondriales esto siempre tenemos que tenerlo presente, porque no vale dejarlos muy guapos con el párpado muy levantado. Les podemos dejar muy guapos con ese párpado y dejarles que vean muy bien, pero resulta que con consecuencia de eso, por mucho que cuidemos y lubriquemos su córnea, no lo vamos a conseguir perfectamente y podemos acabar con perforaciones corneales y con cuadros muy graves. Por lo tanto, la cirugía de ptosis debe ser en un centro que se tenga experiencia en este tipo de pacientes. También pueden tener pues neuropatía, retinosis pigmentaria, bueno, y formar parte de otros cuadros sindrómicos como el Kearsley. Y luego la retinosis pigmentaria pues es una manifestación inespecífica, o sea, pero inespecífica, no hay ningún cuadro, solo lo tiene no, lo tienen la mayoría de enfermedades mitocondriales. Ya hemos visto que el epitelio pigmentario es muy susceptible al daño oxidativo por una disfunción mitocondrial, y bueno, porque además hay un gran estrés oxidativo cuando el epitelio pigmentario fagocita a los fotorreceptores. En la retinosis pigmentaria pues la pérdida de visión es lenta, a veces ni la refieren, comienza por una disminución de visión nocturna, eso sí que es más característico, cuando anochece ya empiezan a ver mal, y luego van perdiendo campo periférico, como vemos aquí, y bueno, y entonces pues ese efecto en túnel, ¿no? Que no ven nada más que la parte central, pero que luego al final también, cuando hay afectación macular y del nervio, pues acaba siendo una pérdida también de campo central. Hay imágenes, lo más frecuente es pues que tengan acúmulos en sal y pimienta, tampoco muy típicos de retinitis pigmentaria, pero luego ya cuadros típicos con las espículas típicas, con atenuación mucho de los vasos, incluso tienen maculopatías también, o sea que la mácula, la parte central del ojo, también se va a alterar. Bueno, pues más pruebas para hacerles, el campo ya hemos visto, el retinograma, pues lo normal es que nos aparezca muy plano por la disfunción de los fotorreceptores. Y bueno, pues es un criterio mayor diagnóstico en el Kearsley, pero también puede darse, como hemos dicho, en otras patologías mitocondriales. Y desde luego ya hemos dicho que es una manifestación no específica. La pérdida visual retroquiasmática, pues ya hemos dicho también que a veces el daño está también, una vez que el nervio pues lo tenemos ya a nivel del cerebro, ¿no? Todo este trayecto es un trayecto muy largo, y hemos visto que hay alteraciones en la sustancia blanca en todo este recorrido, las vías visuales van, vienen, bueno, aparte de las importantes hay vías secundarias, terciarias, y hay mucha complejidad. Bueno, pues no olvidemos que estos niños tienen lo que hemos dicho, estas alteraciones retroquiasmáticas con alteraciones de los campos visuales y con ceguera cortical, y la enfermedad de Melas pues es una de las que tienen característicamente esta pérdida visual. Y ya nada más, un pequeño resumen, recordar que un porcentaje muy alto de las enfermedades mitocondriales tiene afectación oftalmológica, que hay células del globo ocular, de la vía óptica y del cerebro que son imprescindibles para que la visión se realice, y las cuales tienen unos requerimientos muy elevados de energía, por lo tanto se pueden dañar en estas enfermedades, que prácticamente todas las enfermedades mitocondriales pueden darse las distintas manifestaciones oftalmológicas, aunque haya ciertos cuadros típicos que ya hemos visto, que va a ser importante una buena exploración oftalmológica, que recientemente pues, podemos incluir con más pruebas, incluido la OCT. La OCT es maravillosa, pero no olvidemos que es muy difícil de realizar en estos niños, pues por la edad, por la colaboración, pero no deja de ser una prueba excelente porque nos abre la puerta al sistema nervioso central y pueden ser de gran utilidad en el diagnóstico y en el estudio de estas enfermedades. Y bueno, y lo que ya se ha venido reiterando, pues la necesaria coordinación de todos estos profesionales que tratamos a todos estos niños tan complejos. Y nada más, muchas gracias.